Buenos días, gracias a todos y a todas por venir y gracias a Librería Intempestivos por acogernos una vez más. Hoy presentamos el libro Esta guerra no termina en Ucrania. Me acompaña Raúl Sánchez Cedillo, el autor. Raúl, bueno, es un histórico activista de Madrid. Formó parte del movimiento antiglobalización o alterglobalización en el ciclo de luchas de Génova, Seattle, Praga, etc. Fue uno de los fundadores de la Universidad Nómada y actualmente es miembro de la Fundación de los Comunes. El libro que presentamos de alguna manera analiza la situación abierta tras la invasión rusa de Ucrania y plantea una serie de cuestionantes, una serie de tareas para la izquierda europea y específicamente del Estado español. De alguna manera la guerra ni empieza ni termina en Ucrania. Esta ha sido una guerra constituyente, ¿no? Una guerra de régimen. Forma parte de una serie de guerras y forma de una nueva situación en el mundo, una nueva constitución del sistema mundo. Diríamos, para empezar, la guerra en Ucrania actualmente está teniendo diferentes dimensiones. Hablamos en un primer lugar de una guerra de una agresión imperialista a Rusia sobre un territorio con el que tiene una relación histórica muy, muy intensa y atravesada por muchísimos conflictos imperialistas. También por eso mismo, desde el campo ucraniano, podríamos analizar la guerra como una guerra de autodefensa, como una guerra de liberación nacional frente a una agresión imperialista. Al mismo tiempo, a nadie se le puede escapar, esta guerra es un enfrentamiento entre imperialismos. El imperialismo americano, de forma interpuesta a través del nacionalismo ucraniano, y también no solo Estados Unidos, sino todo el bloque atlántico del que nuestro país forma parte, y en ese sentido somos corresponsables, en tanto que nuestro gobierno está mandando armas para participar activamente en la guerra. Y al mismo tiempo hay otra dimensión más, puesto que no solamente el conflicto interimperialista es entre el bloque atlántico y Rusia, porque también de forma interpuesta, cuando desde el llamado Occidente nos enfrentamos a Rusia, nos estamos enfrentando también a China. Esta sería como mi primera pregunta. ¿Cómo analizas en el libro estas diferentes dimensiones, el camino que nos ha llevado a esta guerra y la relación entre los conflictos? Bueno, ante todo, gracias por la invitación del Foro Social de Podemos Segovia, Intempestivos por acoger esta charla y a vosotras y vosotros por venir. Es un tema, este de la guerra, que pues con diferencia respecto a lo que ha sido la tradición en el Estado español de un pacifismo que recordaréis en los años 80 pues fue determinante para los movimientos sociales y para la actualidad política en el Estado. Llevamos ya pues, desde el 24 de febrero con este conflicto, podríamos decir que llevaba ya mucho antes este conflicto, desde el 2014, y vemos que no hay un movimiento por la paz y que no hay, ni tampoco en Europa, una oposición social y política a esta guerra sustantiva. Más bien lo que ha habido es una crisis profunda y una división de la izquierda política y social en toda Europa debido a este conflicto, ¿no? Yo creo que esas son preguntas fundamentales a las que tenemos que responder y a las que he intentado contribuir con el libro. Respecto a la pregunta que plantea Carrie, justamente no podemos entender la guerra sin el entrelazamiento, es decir, el nudo de contradicciones y el nudo de conflictos que hacen que sea imposible definir de una manera unilateral la guerra. Planteo esas tres dimensiones de esta guerra, una guerra obviamente de agresión y por lo tanto una respuesta de liberación nacional ante una agresión de una potencia extranjera,
que vendría a entenderse como violación del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Este es el discurso que legitima, pero que no autoriza, digamos, la dinámica de guerra en la que está implicada la OTAN, ¿no? Digo legitima, de acuerdo con ese derecho internacional, pero no autoriza, porque como sabemos la autoridad en el orden internacional es el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces la trampa del Consejo de Seguridad de la ONU es que lo conforman las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial más China y tienen derecho de veto. Esto significa que Rusia obviamente nunca va a autorizar una intervención militar en su contra, ni Estados Unidos autorizó pues la respuesta o pudo legitimar su guerra de agresión contra Irak en 2003 en el Consejo de Naciones Unidas, que como recordemos se lo pasó por el forro, ¿no? Además con la coalición de guerra en la que estaba nuestro querido José María Aznar, pues pasó completamente de la ONU, recordémoslo, a Colin Powell enseñando las pruebas falsas de las armas químicas, etc., ¿no? Y por lo tanto es falaz pretender explicar esta guerra y lo que está sucediendo a partir del derecho internacional, porque en el derecho internacional no existe una autoridad, un imperium que pueda dictaminar lo que es una guerra justa o no. En la respuesta militar y también en ese entusiasmo bélico occidental que ha también contaminado buena parte del centro izquierda y parte de la izquierda, que se ha dividido profundamente, hay esa idea de una guerra justa, ¿no? El malísimo Putin, es el nuevo Hitler, ha invadido un país pues que quiere ser democrático y quiere ser occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Esa narrativa es falsa. ¿Por qué? Pues justamente porque sin negar esa dimensión, es decir, que ha habido una agresión, el culpable del conflicto que empieza el 24 de febrero es sin duda la oligarquía putinista, pero tenemos que mirar a la historia y tenemos que ver el contexto y las dimensiones añadidas que hacen que justamente esta guerra no se pueda resolver a partir de, digamos, de la distinción entre agresor y agredido como elemento fundamental, sino que tenemos que ver que la historia ucraniana desde el siglo XX ha sido una historia de guerras civiles, de división, de un Estado-nación siempre fallido. Cuando se proclama la independencia ucraniana en 1917, tras la Revolución de Febrero, que acaba con el zarismo, se proclama una primera república en Kiev, la República Popular Ucraniana, se constituye la Rada Suprema, es decir, el Congreso Constituyente, y esa primera república, que prácticamente es el área de Kiev, y sobre todo es ciudadana, la proclama pues, los socialistas revolucionarios, ¿no? Aquel partido pequeño burgués, campesino, populista, que fue pues, la gran competencia de los bolcheviques en el proceso revolucionario ruso, y que se dividió entre eseristas de izquierda y eseristas de derecha. Los eseristas de derecha son quienes proclaman esta primera república en 1917, pero es una república proclamada, pero que no tiene autoridad sobre el territorio. ¿Por qué? Porque justamente Ucrania, que ya entonces y desde siempre ha sido pues, la tierra de las tierras negras, es decir, de las tierras más fértiles del sur, cerealísticas, de los minerales del este, del Donetsk, etcétera, de las instalaciones industriales en Azov, junto al Mar Negro, en Zaporilla, que ya existían desde los últimos años del zarismo, pues ha sido siempre codiciada, ha sido siempre una tierra de frontera, una tierra de múltiples pueblos, una tierra por la que han pasado las grandes migraciones del este hacia el oeste, y que además ha sido siempre un territorio, un estado siempre fallido, siempre pivote, ¿no? Y en esa medida la tentativa de aprovechar el derrumbe del Imperio Austrohúngaro y proclamar esa república pues falla. ¿Por qué? Pues porque la guerra continúa. Estamos en 1917, los alemanes pretenden
relacionarse bien con esta república para tener un aprovisionamiento de minerales y tierras para seguir con el esfuerzo de guerra. Petliura, el presidente de esta primera república, que insisto, no controla todo el territorio de la actual Ucrania, se niega y aquella república no dura apenas 3 meses. Al mismo tiempo se proclama otra república en la zona de Lviv, es decir, en la Galicia ucraniana, una zona ambicionada por Polonia, y esa república no tiene relación con la otra y tampoco dura mucho. Por otro lado, ya después de la Revolución de Octubre se proclaman repúblicas socialistas soviéticas en las zonas del este. Hay 2, y estamos ya en plena guerra civil ucraniana. En un momento, hasta 1922 hay hasta 5 ejércitos distintos luchando entre sí, incluidos a partir de la Revolución de Octubre el ejército de la Rusia Blanca, ¿no? De los contrarrevolucionarios, Denikin y compañía, y el ejército anarquista, la milicia anarquista de Magno, de Néstor Magno. Un poco todos contra todos. Magno, recuerdo, hace un pacto con el propio Lenin, luego ese pacto se disuelve. Es decir, que la realidad estatal ucraniana solo se determina como parte de la Unión Soviética en 1922, como la República Socialista Soviética de Ucrania. El sueño o la aspiración de parte, porque, insisto, no hay un pueblo ucraniano homogéneo, como las narraciones del Estado-Nación, o un pueblo contra las élites traidoras, un pueblo homogéneo que busca su soberanía. Ucrania es precisamente, igual que puede ser el caso del Estado español, precisamente no es ese tipo de pueblo, y quizá ninguno lo sea, ¿no? Sabemos que esa homogenización es el producto de la guerra, pero las guerras en Ucrania nunca han producido esa homogeneidad, sino que la han reproducido hasta el extremo, ¿no? Y por lo tanto, la cuestión ucraniana, que hoy se vuelve en esta guerra a plantear como finalmente, ¿no?, nos liberaremos del yugo soviético primero y luego del yugo ruso, es un continuo, y un continuo que siempre ha estado vinculado a las aspiraciones imperialistas de los distintos imperios que se han reconfigurado, ¿no? Es obvio que a partir del desplome de la Unión Soviética, todo el área postsoviética, y Ucrania formaba parte de la URSS, como sabemos, se convierte en un nuevo terreno de acumulación, en un nuevo terreno de conquista por parte de Occidente y por parte del sistema atlántico, ¿no? No podemos entender esta guerra, tampoco podemos entender el 2014, el Euromaidán, sin la presión, sin la sobredeterminación constante de las dinámicas populares por parte de 2 actores fundamentales. Unas oligarquías creadas por la gran apropiación salvaje de los activos del socialismo real, es decir, la propiedad pública, las granjas colectivas, los sovjós, los koljós, la industria siderúrgica, las riquezas minerales, las tierras cerealísticas, lo que se produce en todo el espacio postsoviético, es lo que se llamó, no con ironía ni con críticas, sino directamente como lo mejor para la zona, la terapia de shock. La terapia de shock que diseñó, promovió, evangelizó un profesor de Yale que se llamaba Jeffrey Sachs. Curiosamente, hoy Jeffrey Sachs es contrario a la guerra, es un arrepentido de todo lo que hizo. En aquel momento, ¿no? En aquel momento la cosa empezó en Polonia, que recordemos fue el primer país del llamado bloque del Este que, digamos, que empezó una transición a la democracia, pongámosles unas comillas, y al capitalismo, y empezó esa terapia de shock que básicamente era provocar o crear un capitalismo a partir de la violencia misma de la expropiación, es decir, de la desvalorización total de los salarios, de las condiciones de vida y de la concentración de la propiedad pública en unas pocas manos a partir de subastas completamente amañadas de esos activos, ¿no? Esa era la terapia de shock.
estos países no tienen la madurez, era la teoría, para generar un capitalismo a partir de una dinámica social propia, ¿no? Es necesario imponerlo desde arriba mediante, primero, la creación de esa oligarquía, y esa oligarquía está formada en todos estos países, pero fundamentalmente en Ucrania y en la Federación Rusa, por exmiembros de los partidos comunistas, quiero decir, no eran los disidentes ni nada por el estilo. Es la oligarquía que ya estaba podrida, es decir, que todo el periodo llamado del estancamiento de Brezhnev crea las condiciones de corrupción, de mercado negro, de todo tipo de empresas criminales y de uso fraudulento de los recursos públicos para que se creara una entente cordial, un perfecto entendimiento entre las instituciones de crédito internacionales, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y estas élites de la nomenclatura, pero también lo que se llamaba entonces la inteligencia, es decir, pues, las profesiones técnicas, los grandes directores de empresa, la gente que estaba más en relación con las instituciones internacionales por el comercio de grano, de gas, etcétera, que era de lo que vivía prácticamente ya, no ahora con Putin, sino en el último periodo brezhnevista. La perestroika de Gorbachev lo que hace es crear un caos aún más profundo. No estoy juzgándola como algo negativo, sino que fue un fracaso esa tentativa. Y además genera las posiciones de partida por esa apertura que se produjo para que en prácticamente pocos años estas élites se apoderen de los activos gasísticos, petroleros, de empresas siderúrgicas y metalúrgicas que compran prácticamente por un rublo, puesto que eran consideradas que eran tasadas como esto no vale para nada, entonces como una completa ruina. Justamente ese es el enorme fraude que se produce. Y desde entonces, desde ese 1991, en el caso ucraniano, que es la independencia mayoritaria, la aspiración ucraniana, siempre frustrada a tener una entidad nacional propia, siempre ha estado manipulada, y esto es algo que en el libro, para digamos, apuntalar esto, me apoyo en Volodymyr Ishchenko, que es un sociólogo ucraniano que vive en Alemania, que ha estudiado las llamadas revoluciones, las revoluciones de terciopelo, las revoluciones en los países del este y particularmente en su país, en Ucrania. Hay 3 revoluciones fundamentales. La llamada revolución de granito, que es fundamentalmente estudiantil, curiosamente todas con base en Kiev, y eso hay que tenerlo muy en cuenta para ver que Kiev no es toda Ucrania, es decir, hay una división constitutiva del país que hace que las regiones del este y del sur, pensemos en Crimea, que es fundamentalmente rusa, ¿no? Rusófona, no participen, no hayan participado de esa dinámica, sino que Kiev es el centro, pero no es hegemónico desde ese punto de vista. La revolución de granito pues da un espaldarazo a la independencia y a un curso independiente con respecto a lo que ya Yeltsin, que se convertiría en presidente y golpista en la Federación Rusa en 1993, acordaos que bombardeó la Duma estatal, la Casa Blanca, porque quería poderes especiales, estaba en contra de la Constitución aprobada y con los tanques se dio un golpe absolutamente aplaudido por las instituciones democráticas occidentales, ¿no? Pues bien, esa primera revolución, luego la de 2004, la llamada Revolución Naranja, ¿no? Y luego la del Euromaidán, Volodymyr Ishchenko las define como revoluciones deficientes, revoluciones que no llevan a cabo sus propósitos, que no culminan su propósito, que básicamente era la democratización del poder y la construcción de una república democrática. ¿Por qué no llevan a cabo sus tareas? Porque destituyen
a los gobernantes de turno, pero ponen en su lugar a otros, es decir, a otras oligarquías. Esto no ha sucedido en Rusia por una serie de motivos, pero fundamentalmente porque a partir de Putin, acordaos de lo que era la Rusia yeltsinista, pues un auténtico caos. En todo el espacio postsoviético se produce una catástrofe humana sin precedentes en términos de parámetros de mortalidad, alcoholismo, suicidios, pobreza infantil, niveles de ingresos, etcétera, etcétera, tanto en Rusia como en Ucrania. En el caso ucraniano, perdón, en el caso ruso, ese periodo de Yeltsin que llega incluso a generar temores de qué va a pasar con el arsenal nuclear, es decir, porque en aquel momento Yeltsin, con Yeltsin lo que sucede es que prolifera una oligarquía completamente mafiosa, ¿no? Los 7 banqueros, los Berezovsky, los Jodorkovsky, etcétera, ¿cómo se llama el del Chelsea? Perdona. Bueno, el oligarca que es el propietario del Chelsea, pues prácticamente hacen lo que quieren, manipulan a la propia familia Yeltsin, ¿no? Eso genera tal nivel de inestabilidad que primero en 1996 el Partido Comunista reconstruido de la Federación Rusa iba a ganar las elecciones, con la pretensión de dar marcha atrás a todas esas reformas, de reconstruir la Unión Soviética, y toda esta oligarquía en torno a Yeltsin, junto con las instituciones internacionales, se une para levantar aquel cadáver que prácticamente en sentido literal era ya Yeltsin, y gana las elecciones pues con manipulación de todo tipo, electoral y mediática. Eso lo que hace es sencillamente pues prolongar una agonía. En 1998 Rusia declara el impago de la deuda. Y por lo tanto, pues eso significa que el rublo se hunde aún más, etcétera, etcétera. Putin aparece ahí como un factor de régimen de guerra ya, ¿no? Antes del occidental. ¿Por qué? Porque se impone a través de la guerra y a través de una fuerza autoritaria. Sabemos de dónde viene Putin, del KGB. Y Putin consolida su poder primero generando una guerra artificial con Chechenia, con aquellos atentados, si recordáis, obviamente de falsa bandera, provocados por el aparato del Estado, atentados criminales en barriadas populares de Moscú y de otras ciudades, donde murieron cientos de personas completamente inocentes. E inmediatamente apareció la pista chechena. Y entonces montó la Segunda Guerra de Chechenia, que destruyó completamente el país. Pero literalmente, Grozny no quedó un edificio en pie, con varios millones de chechenos y chechenas muertos, ¿no? Esa dinámica de guerra consolidó su poder e hizo que ascendieran lo que se llaman, ¿no?, los siloviki, es decir, en ruso la fuerza es sila, y siloviki quiere decir los que vienen de las fuerzas de seguridad, de inteligencia, del ejército, de la industria aeroespacial, etcétera, etcétera. Es decir, un directorio militar, policíaco, terrorista, pero también oligárquico. Es decir, es ese pacto entre la oligarquía y estos hombres de las fuerzas que se convierten en millonarios y al mismo tiempo gobernantes autoritarios. Y vemos la plana mayor todavía que está haciendo esta guerra, desde Shoigu a todos los demás, vienen de ahí y establecen ese pacto o esa alianza con Putin en ese periodo de los años 90. Putin viene de San Petersburgo o Leningrado, donde es el ayudante de Sobchak, que era un prometedor político al que se lo cargan con un escándalo de corrupción, y es cooptado por Yeltsin, y ahí está como ministro de Interior hasta que le llega su oportunidad. ¿Por qué no sucede esto en Ucrania? Justamente porque la oligarquía que se crea a través de la terapia de shock se da en un país ya dividido, y por lo tanto esa unificación no se da. Y esa dinámica de conflicto permanente entre oligarquías, sus clientelas que en el caso por ejemplo, de
del presidente más largo de los años 90, que es Leonid Kuchma, pues estaba más vinculada al este y a Crimea, y por lo tanto pues a los intereses, a las relaciones clientelares con los sindicatos, a las relaciones clientelares con algunas oligarquías del carbón y del gas, etcétera, etcétera. Mientras que, por ejemplo, Yushchenko, Timoshenko y otros pues estaban más vinculadas a las oligarquías de Kiev y del este, de la Galicia, etcétera, etcétera, ¿no? Y Shenko, no yo, explica toda esa dinámica del cambio a partir del juego, de la manipulación, de la falta de autonomía de las dinámicas populares en un país, insisto, el más pobre de Europa, desde entonces, es el país más pobre de Europa, Ucrania. El país más pobre de Europa artificialmente, porque recordemos que todas las críticas que necesariamente tenemos que hacer al stalinismo, al socialismo real, no quitan que justamente en términos de educación, de formación científica, de estándares de sanidad, etcétera, etcétera, lo que había eran fuerzas de trabajo, lo que los capitalistas llaman recursos humanos, extraordinarios. Pero lo que se provoca es una auténtica masacre social para hacer que esas fuerzas de trabajo fueran vulnerables, fueran completamente manipulables y fueran completamente baratas para los procesos de acumulación, ¿no? Y eso hace que las revoluciones, como dice Yushchenko, no hayan podido prosperar, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa que el nacionalismo ucraniano, sobre todo aquel que se configura en la Segunda Guerra Mundial, que es un capítulo fundamental, que por un lado explica la narrativa putinista de que son nazis, los banderistas, no sé qué. Obviamente, las medias verdades son falsas, pero en una media verdad hay algo de verdad. Es decir, Bandera, el fundador de la Organización Nacionalista Ucraniana, de una de ellas, porque había dos, colabora con la Operación Barbarroja, con la Wehrmacht, con las SS, con la esperanza de que pues, el ejército nazi liberaría a Ucrania de la opresión tanto soviética como secularmente rusa. Y para ello hay unidades de la Wehrmacht y de las SS con componentes de la organización ucraniana y también de la policía civil de ocupación, ¿no? Aquello obviamente termina fatal, pero deja esa cristalización nueva del nacionalismo. Es decir, hemos pasado de ese nacionalismo todavía moderno de Petliura y otros que, sin embargo, ojo, era muy antisemita, porque esa es una componente que no podemos olvidar. No todos los nacionalismos son así, pero este nacionalismo, igual que el ruso, estos nacionalismos del este tienen una componente antisemita absolutamente clara. Es curioso que Volodymyr Zelensky, que es un judío rusófono, esté haciendo de pantalla, por así decirlo, de toda esa potencia mortífera que está detrás, ¿no? Es un compromiso terrible. Pero en este caso la nueva cristalización que se produce en la Segunda Guerra Mundial y que además se apoya en el genocidio, así considerado en la historia ucraniana, del Holodomor, ¿no? La gran hambruna que se produjo por la colectivización estalinista de 1930-32, ¿no? Que produjo pues, un desastre en las cosechas, desplazamientos de población, etc. Y está considerado como el genocidio ucraniano, ¿no? Eso generó un resentimiento en esas fuerzas nacionalistas que les llevó a colaborar con los nazis, pero además en cristalizar un nacionalismo que es antirruso, en un sentido xenofóbico, anticomunista, en un sentido pues, puramente fascista, y muy, muy antisemita, pues, por la identificación entre bolcheviques y judíos, ¿no? Estas revoluciones del 91, del 2004 y del 2014 lo que hacen es que avancen como algo dominante en las élites políticas este tipo de nacionalismo, fundamentalmente en aquellas que
que tienen una mayor o quieren una mayor relación con la OTAN y con la Unión Europea, ¿no? No nos debe sorprender. Vemos que los mayores atlantistas y los mayores partidarios de Europa o del bloque occidental, por ejemplo, ahora mismo son los polacos, de paz y justicia. Es decir, la extrema derecha católica, patriarcal, antisemita, antiabortista, antifeminista, pero de nuestro lado, ¿no? Pues en Ucrania no es algo distinto. ¿Eso quiere decir que los otros, los más prorrusos, los Yanukovych, etcétera, no lo son? En absoluto, esto es un problema. Aquí no hay el nacionalismo ruso declarado por Putin en sus discursos antes y después de la guerra, pero sobre todo después de la guerra, donde dice que Ucrania es nuestra pequeña Rusia, ¿no? Malorosía, que tiene que estar siempre vinculada a Rusia, no se puede perder porque forma parte de nuestra identidad, es casi como el Gibraltar, pero a lo grande, ¿no? Para el nacionalismo español, pues contiene todos los elementos de un nacionalismo que además se forma, porque se dice mucho que Putin se inspira en Alexander Dugin, ¿no? En este señor barbudo. Perdón por los de barba, pero este tiene una barba de estas muy clásicas rusas. Bueno, para que lo identifiquéis, que sin duda pues, es un teórico de referencia de todo el llamado multipolarismo, ¿no? Que viene a decir que la civilización eslava es la salvación de la humanidad frente a la degeneración de las costumbres occidentales, el globalismo, etcétera, etcétera. No es realmente Dugin el verdadero inspirador, es Iván Ilyin, que es un aristócrata ruso que se enamora del fascismo mussoliniano y hitleriano y dice, joder, esto lo tenemos que hacer en Rusia. Y Putin lo cita sistemáticamente. Es decir, que estamos ante dos nacionalismos, obviamente uno menor, uno de una nación que no ha constituido un Estado viable nunca, y el otro pues que quiere reeditar un imperio que es el zarista. Y sobre eso se inscribe de manera determinante desde el fin de la Unión Soviética la relación puramente digamos, reaccionaria, porque es una relación para construir una acumulación capitalista por desposesión, un neoliberalismo sin descanso, con las élites europeas y con la Alianza Atlántica y con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. No tenemos más que ver el hecho de que Ucrania no podría jamás ser un Estado independiente, básicamente porque es el más endeudado de todos. Desde 1991 la terapia de shock se acompaña, pues como sucedió en América Latina con los programas de ajuste estructural, de un endeudamiento masivo, un endeudamiento que obviamente no se puede pagar. Tras cada episodio revolucionario y crisis política, ese endeudamiento, es decir, los acuerdos políticos con la Unión Europea, de sí, te vamos a meter en la Unión, pero tienes que hacer esto y lo otro, las condiciones dictadas que fueron las que también se instauraron en Europa después de la crisis de deuda, ¿no? Y que todavía estamos pagando aquí, los rescates, ¿no? de la troika, de la troika que sigue viva. Pues allí la troika estuvo siempre, es decir, la integración europea se planteó siempre como a partir de la condición de una acumulación primitiva de todos esos activos que había creado el socialismo real, ¿no? Desde el Euromaidán y el cambio de gobierno de Poroshenko, 2014, ahí empieza la guerra civil. Es decir, la guerra en Ucrania empieza en un sentido literal en 2014 con la guerra contra las repúblicas independentistas de Donetsk y Luhansk. Y ahí el nuevo gobierno de Poroshenko genera la dinámica que conduce a que no fuera posible una negociación. Es decir, que los acuerdos de Minsk pues no se cumplieran, ¿no? Recientemente, hace unos días, Merkel, que parecía que era la menos mala del asunto, ha dado una entrevista a Die Zeit, un
diario alemán, donde dice que realmente lo de Minsk era ganar tiempo. ¿Era ganar tiempo para qué? Justamente para rearmar al ejército ucraniano. El ejército ucraniano estaba hecho puré en 2014, por eso no pudo hacer nada para evitar las declaraciones de independencia. Lo de Crimea, pues no hubo, fue un paseo para las tropas rusas, pero a partir de entonces el rearme y por lo tanto los préstamos, los créditos, los préstamos de guerra, la centralización del comando de la OTAN allí, Obama en aquel momento, no recuerdo el nombre, al comandante que estaba al mando de las operaciones en Irak, se lo lleva a Kiev y es el que en aquel momento, hasta la presidencia de Trump, coordina todo el proceso de rearme y de preparación de la guerra. ¿Qué sucedió en Europa y qué sucedió aquí también? Que nos olvidamos de Ucrania, es decir, que nos olvidamos completamente de lo que pasaba. Y lo que pasaba es que había una guerra salvaje por ambos lados, pero sobre todo, puesto que digamos, el nivel de armamento de esas pequeñas repúblicas precarias, totalmente dependientes de Rusia, era mucho menor. Los ataques sistemáticos contra civiles, los bombardeos, la retórica inflamatoria de odio del gobierno Poroshenko, pues pasaban completamente desapercibidas. Es curioso, y termino para que veamos hasta qué punto la dimensión imperialista domina, es curioso que Zelensky, con su partido Servir al Pueblo, se presenta en las elecciones contra eso, es decir, se presenta, quiero acabar con la guerra, tenemos que acabar con la oligarquía. Se presentaba a sí mismo, yo soy un judío rusófono del este, tenemos que unificar el país. Y nada más acceder al gobierno, digamos, ve que aquello es imposible. Si os acordáis aquella conversación filtrada con Trump en la que le pide armas, tenemos que dar armas. Y Trump le dice, sí, pero tienes que implicar al hijo de Biden, o si no, no hay armas. Es decir, llega a un estado que ya estaba en guerra y que por lo tanto no puede transformar, ¿no? Es una dinámica que en esa medida es imposible que se resuelva a través de la guerra porque el propósito de esta guerra es justamente una batalla entre esos dos imperialismos, uno semiperiférico, que es el ruso, y otro dominado por el hegemón estadounidense, que está en decadencia frente a China y que quiere afianzar a toda costa, subordinándose a la autonomía de la Unión Europea, que ha caído en esta trampa, pues una pervivencia de ese dominio desde 1945. Una cuestión que has apuntado ya en esta primera intervención es la crisis que ha sufrido la izquierda europea occidental al inicio de la invasión, como buena parte de la izquierda y de la progresía se ha visto arrastrada en el entusiasmo belicista de los discursos de propaganda de guerra. Una propaganda de guerra, además, y esto ya lo has comentado, que tiene en común la reducción ad Hitler, ¿no? La acusación de nazismo por parte de los dos bandos. La propaganda de guerra prooccidental nos dice que Putin es el nuevo Hitler, que quiere construir un Reich y tal, pero al mismo tiempo la justificación de la agresión por parte de Putin es que los ucranianos son nazis y que tiene que desnazificar el Estado ucraniano para proteger a la población rusa del este y el sur de Ucrania. En ese sentido, tanto unos como otros, la retórica constantemente nos lleva a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una de las ideas básicas que planteas en el libro es que para entender esta guerra no debemos mirar a la Segunda Guerra Mundial, sino a la Primera. Y hablas concretamente, haciendo un paralelismo con este consenso belicista, con el consenso que hubo en el año 14, el llamado espíritu del 14, y la venta de la socialdemocracia, bueno, principalmente alemana en primer lugar, pero de todas las izquierdas socialdemócratas europeas a la hora de defender como justa la participación de su Estado en la guerra. ¿Por qué tenemos que mirarnos en el 14?
Bueno, justamente por eso, porque si tenemos que buscar paralelismos para poder entender lo que está sucediendo, el modelo de la Segunda Guerra Mundial, que recordemos es una consecuencia de cómo se gestionó la victoria en la Primera Guerra Mundial, el Pacto de Versalles, la humillación de Alemania, la guerra inmediata que se prolongó contra la Unión Soviética, es decir, eh, los historiadores serios dicen que, a ver, en Europa nunca paró la guerra. O sea, de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial lo que tenemos es una guerra civil europea constante, porque los conflictos no dejan de multiplicarse entre una guerra y otra, ¿no? ¿Hasta cuándo dura la guerra civil en Rusia? Pues prácticamente hasta el año 24, 25, ¿no? En el 1921 se ocupa el Ruhr en Alemania, es decir, hay una ocupación. Los conflictos y la violencia y el hecho mismo y el fascismo justamente que aparece ahí no terminan. No hay un periodo, solo hay un periodo de una paz ilusoria, ¿no? Si vemos la historia de la República de Weimar, vemos que en 10 años se pasa de la Revolución de Noviembre a las puertas del nazismo, y entre medias un conflicto civil donde pues, la socialdemocracia se convierte en aliada del fascismo, porque así se acaba con la Revolución Alemana, y esto no es una exageración, es una historia rigurosa. Para derrotar la Revolución Alemana, Noske, Scheidemann, es decir, los socialdemócratas patriotas que habían votado los créditos de guerra, se alían con los excombatientes militaristas prusianos o bávaros, pero de extrema derecha, antisemita y anticomunista, para acabar con la revolución. Y eso sella el destino y facilita completamente la victoria del fascismo, ¿no? A mí me parece que esa dinámica la dinámica actual tiene mucho más que ver con ese proceso que la Segunda Guerra Mundial, donde lo que hay es justamente pues un enfrentamiento a vida o muerte con las consecuencias no gestionadas de la Primera Guerra Mundial. Es decir, el nazismo pues es, por así decirlo, sin duda, y yo creo que todavía no hemos visto algo parecido al nazismo, por suerte, y si lo viéramos con el arma nuclear por medio, pues, en fin, quiero decir, podemos imaginar la situación, ¿no? Por suerte, Putin no es Hitler. Es decir, la inconsecuencia de afirmar eso y justificar una guerra con una potencia nuclear diciendo que es Hitler y por lo tanto hay que hacer lo que sea, por ejemplo, entrar en una dialéctica de desafío nuclear, es precisamente aquello que puede llevar a algo que haría Hitler precisamente, porque si Hitler hubiera tenido la bomba nuclear antes del proyecto Manhattan, nadie duda que lo hubiera usado, ¿sí? Porque aquello era una máquina de pulsión de muerte y de destrucción absoluta y de conquista completa del mundo, ¿no? No era una variante enloquecida de la subjetividad política de las extremas derechas y del nacionalismo histórico alemán, producida por el resultado de la Primera Guerra Mundial, de la alianza entre socialdemocracia y fascismo para derrotar al movimiento obrero antiguerra y anticomunista, y lo que eso produjo, ¿no? Hoy estamos en esa misma situación. ¿Por qué? Pues porque justamente la Primera Guerra Mundial fue un conflicto entre imperios coloniales que se generó a partir de las disputas en torno a estados pivote. En el caso, recordemos que empezó con el asesinato del archiduque Franz Josef y de su mujer por un nacionalista serbio. Es decir, una nación que estaba pujando por crear su espacio de homogeneidad de Estado-nación después de una larga historia de independencia, haber sido parte del Imperio Otomano, pero luego estar en disputa con los italianos, con los rumanos, con el Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera, ¿no? Que al mismo tiempo, por la
relación diplomática y de afinidad eslava, pues desencadenó el dominó, ¿no? Que Christopher Clark, que mencionó en el libro, que ha escrito recientemente, ese libro sobre la Primera Guerra Mundial, que es probable que esté aquí, en esta librería, en la que se llama Sonámbulos. Sonámbulos, porque pues, cómo a partir de lo que parecía pues un conflicto diplomático de influencias sobre una zona que eran los Balcanes, se terminó en menos de un mes en la Primera Guerra Mundial. Y cómo justamente las élites políticas, también las del movimiento obrero, se dejaron arrastrar a una dinámica que terminó en la mayor carnicería europea hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí tenemos grandes paralelismos, ¿no? Entre la dinámica actual, sobre todo esa inconsciencia con la cual también buena parte de la izquierda política se deja arrastrar, la izquierda europea, pero también parte del Partido Demócrata, ¿no? Del centro izquierda, que por así decirlo une sus destinos al centro derecha, ¿no? Que si hay alguien que está llevando a cabo esta dinámica de guerra por parte occidental es lo que podríamos llamar el extremo centro, ¿no? El extremo centro neoliberal, ¿no? Las partes menos derechistas de la derecha y las partes neoliberal y las partes del centro izquierda neoliberal, es decir, que asume el statu quo del reparto de la riqueza y de la propiedad y del poder sobre la economía y el destino de las sociedades que se ha creado desde la derrota del movimiento obrero en los años 80, ¿no? Y que asume eso y que asume que eso es lo que hay y es la civilización democrática menos mala, ¿no? En 1914 fue la Segunda Internacional, es decir, la mayor organización del movimiento obrero habida hasta la fecha, porque contenía no solo el Partido Laborista y sus sindicatos, no solo la socialdemocracia alemana, que tenía una mayoría increíble, que pensaba que, ¿no?, con el reformismo de Bernstein y Kautsky, que no hacía falta la revolución, que llegaríamos al poder por vías pacíficas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, en 1912, en la Conferencia Socialista Internacional, todos ellos se juramentaron, porque ya había habido guerras imperialistas, por ejemplo, la guerra otomano-italiana por la Tripolitania, ¿no?, que fue otra carnicería colonial, ¿no?, y otros conflictos que ya había en ese momento, se juramentaron para decir jamás los proletarios lucharán uno contra otro, ¿no? Somos hermanos y la nación no importa. 2 años después, pero sin dudar un momento, el Partido Socialista francés o la sección francesa, la Internacional, el Partido Socialdemócrata alemán, salvo pequeñas minorías, votaron los créditos de guerra bajo una retórica que es muy parecida a la actual. No el totalitarismo, porque esa es una noción de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hannah Arendt fundamentalmente, pero sí el autoritarismo, el militarismo prusiano, en el caso francés, somos la nación de la Revolución Francesa, la civilización, la democracia, y viceversa, ¿no? Salvo pequeñas minorías. Recordemos que el líder socialista francés, Jean Jaurès, que votó los créditos, pero luego se opuso, pues fue asesinado poco antes de que estallara la guerra por otro nacionalista. En el caso del Partido Socialdemócrata Alemán, pues ¿quién se opuso? Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, una pequeña minoría, que luego serían pues, la Tercera Internacional, que nace de la lucha contra la guerra. En 1915, esos 4 gatos que estaban contra la guerra y ya en plena dinámica de guerra se reúnen en Suiza, en Zimmerwald, justamente para decir el movimiento obrero, la izquierda europea y mundial tiene que reconstruirse contra esta catástrofe. Y es esa gran escisión que se produce sobre la base de un desastre total. Desastre total. El desplome completo ético y político del movimiento obrero es algo de lo que todavía yo creo que no se ha recuperado. ¿Por qué? Pues porque de aquella catástrofe nace la Revolución de Octubre, y la Revolución de Octubre
pues se convierte en el centro de gravedad de la política mundial casi hasta hoy. ¿Por qué? Toda la derecha y parte de la socialdemocracia es anticomunista, ¿no? Porque justamente aquel acontecimiento pues supuso justamente que contra la guerra, contra el imperialismo, contra las matanzas entre pueblos, podía haber un tipo de poder popular, democrático, que las evitara. No fue así. Ese es el gran fracaso también de la Revolución de Octubre, es decir, que no paró nunca la guerra, que se opusieron con tal ferocidad contra ella que se aliaron y crearon el fascismo para producirla, ¿no? Eso es lo que supuso el 1914 y hoy el símil más útil para entenderlo me parece que es ese. ¿Por qué? Porque justamente vemos que de la misma manera que entonces, durante y después del conflicto, el peso del militarismo, la experiencia de la guerra, la nueva cualidad de la guerra, las matanzas masivas en las trincheras, el uso de la artillería pesada, los cañones Berta, las armas químicas, produce una experiencia de la guerra que obviamente siempre es peor, pero en aquel momento marca, ¿no?, completamente. Ya había sucedido en esta guerra italo-otomana y tal, pero en este caso se da en todo el escenario europeo. Y eso produce obviamente una crisis de la conciencia europea, obviamente, ¿no? Digamos que pues Freud, el propio Freud le lleva a pensar que el instinto de muerte domina siempre, ¿no?, en sus consideraciones sobre la guerra y la muerte, es decir, que el tánatos, hay una tendencia en la sociedad de una pulsión de muerte que parece que es imparable, pero en las derechas nacionalistas, tipo pues, la acción francesa monárquica de Francia, pero sobre todo en las extremas derechas alemanas, pensemos en un Junger, al que cito mucho en el libro, pues lleva justamente a pensar que la guerra, esta nueva guerra de ejércitos que se parecen un poco a los ejércitos proletarios, donde realmente estar en el campo de batalla es algo que no se puede describir, salvo literariamente, pero no como experiencia personal, sino que es un trauma, por así decirlo, que genera un antes y un después, produce una cristalización de la relación entre nacionalismo y guerra completamente nueva, que es fundamental en la generación del fascismo, ¿no? Los excombatientes aparecen como la figura fundamental que, frente a la alternativa a la guerra, que es justamente el bienio rojo en Europa, ¿no? Vemos la ocupación de fábricas en Italia, aquí también en España entre el 17 y el 19, que es la huelga de la canadiense en el 19, pero está la huelga general del 17, la revolución alemana, la revolución húngara de Béla Kun, la revolución bávara, aquella maravillosa revolución bávara que si no la conocéis os recomiendo que la estudiéis, porque duró 3 semanas, pero la revolución más poética del mundo, porque estaba hecha por anarquistas y comunistas de izquierda de los cafés de Múnich, es una cosa. Y entonces, pues, por ejemplo, lo poco que duró, el ministro de Justicia era un ex convicto por depravación. El ministro de Exteriores era un tío que estaba en instituciones psiquiátricas y que mandaba cartas diciendo al Papa y a Lenin que mis más sinceros respetos y tal, y que el gobierno anterior se había llevado la llave del retrete. Fíjate lo malvados que eran. Una locura auténtica que no duró mucho, pero que fue considerada y que inspiró realmente pues, luego el putsch de Hitler en la propia ciudad de Múnich, ¿no? Contra todo eso. Reforzó, ¿por qué? Porque fue aplastada por la alianza entre la socialdemocracia de la guerra y los fascistas, ¿no? Los fascistas o prefascistas que, bueno, ya se formaron. En 1921 se forma el Partido
nacionalsocialista obrero alemán y los fasci di combattimento justamente se forman por el vínculo entre el excombatiente que quiere seguir la guerra y llevarla a la sociedad, es decir, que invierte la fórmula de Clausewitz de que la guerra es la política por otros medios, y ellos empiezan a considerar la política como la guerra por otros medios, y por lo tanto introducen el esquema del amigo y el enemigo, el traidor, ¿no? El de la puñalada por la espalda, el extranjero, el bolchevique, el judío, en la vida política, contra lo que realmente era una posibilidad revolucionaria, ¿no? Esa dinámica la vemos hoy, pero probablemente con dimensiones aún más terribles. ¿Por qué? Pues porque, con lo que decía Carrie, vemos que ambos bandos se están acusando de nazis, ¿no? Y realmente ambos bandos se están apoyando en nazis. Es decir, en el caso ucraniano, pues la legalización de todas esas milicias, tanto nacionales como internacionales, de fascistas. Batallón Azov y otros, y que además han hegemonizado el discurso público y han rehabilitado a los Stepan Bandera, etcétera, etcétera. No solo en Ucrania, también en los países bálticos, en Lituania, en Letonia, etcétera. Vemos que los héroes de la resistencia antisoviética, que eran también antisemitas y nazis, se les ponen estatuas, se convierten en heraldos de la nación, ¿no? Y viceversa. La famosa sociedad Wagner, ¿no? De mercenarios, que actúa supuestamente y que es pues la principal fuerza operativa en el terreno, o lo ha sido durante la guerra civil que empieza en 2014, pues está formada por nazis absolutos, tan nazis que llevan la esvástica tatuada y que son criminales de guerra, ¿no? Y la dinámica más que está animando a Putin y criticando a Putin porque es muy blando y porque no destruye Ucrania, etcétera, lo vemos en las tertulias televisivas que se traducen de Rusia, que dicen, no, que tiren la bomba nuclear o que arrasen completamente. Esas son las tendencias puramente nazis, fascistas, que quieren llevar a, digamos, una guerra de completo exterminio y a una dinámica de conflagración mundial, ¿no? Ese es el terrible peligro, y yo creo que la metáfora de la Primera Guerra Mundial nos debe llevar a pensar que estamos en una situación no solo similar, sino probablemente mucho peor. Entonces, aunque solo pensemos en el arma nuclear. Es decir, desde la doctrina de la disuasión nuclear ha terminado. Es decir, que se invocara como se acabó, ¿no? Es decir, aquí no se habla más, hay que negociar, hay que dar primacía a las vías diplomáticas, porque si no, eso ha acabado completamente. Y unas veces Putin dice, podríamos usarla, pero otras dicen, no seríamos los primeros. Y Biden u otro dice, bueno, pues si la tiráis, atentos que os vais a arrepentir. Es decir, que normalicemos, que se esté normalizando ese discurso, o incluso que se hagan distingos. Bueno, pero si es el arma nuclear táctica, si es solo una ciudad, si es solo 30 kilómetros a la redonda. Es decir, el vínculo entre el militarismo, el fascismo y esas nuevas máquinas de guerra es algo que nos debería llevar a decir que esta guerra tiene que parar ya. Es decir, ya más allá de cuestiones de derecho internacional o no, porque que esa dinámica cobre poder político, que se normalicen esos discursos, y que además en toda la Unión Europea y en Estados Unidos el gasto militar aumente a costa de lo que debería haber sido una reconstrucción de sanidad, educación, etcétera, tras la pandemia, es algo que de por sí debería llevarnos a exigir el cese inmediato de las hostilidades, y que las vías diplomáticas a toda costa impongan un acuerdo. ¿Por qué no se hace eso? Pues algo que podemos ver a continuación. Desde luego, las voces que se han alzado defendiendo un alto el fuego, defendiendo que se apueste por vías diplomáticas,
que se han alzado, y es lo primero que hay que decir, hay voces que lo hemos dicho, han sido inmediatamente criminalizadas dentro del discurso mayoritario de los medios de comunicación. Es sintomático esa acusación que se hizo de ser naif. Recuerdo, por ejemplo, varios comentaristas que de forma irónica y de forma insultante, digamos, como si fuera algo malo, a Yone Belarra la comparaban con Gandhi, que me pareció una cosa como muy llamativo, porque nunca había oído en la televisión española que ser Gandhi o que ser como Gandhi sea algo malo. Cuando, en fin, no, es un cambio en el discurso muy claro, ¿no? Y muy sintomático. Creo que es importante como que, y esto es el corpus del tercer capítulo del libro, el concepto de la paz constituyente, la idea o la capacidad de buscar una diplomacia desde la base, una diplomacia ciudadana, en el mismo momento en el que el jefe de la diplomacia europea, para ir a Polonia, se disfraza de militar. Y esto, la foto que vimos el otro día de Borrell, disfrazado de militar, y quiero enfatizar la palabra disfrazado, porque por mucho que a él le pese, él no es el jefe de la defensa europea y no tiene ningún cargo militar. Que se ponga una chaqueta de camuflaje con un velcro que viene aquí su nombre, no sé qué, es un disfraz, porque él ni es general, ni es comandante, no es militar. Es un disfraz. Y es un disfraz en el que pretenden, la representación que hace con esa pantomima de rueda de prensa nefasta, es militarizarnos a todos los civiles. Quiero decir, se trata de que todos, aunque de hecho no seamos soldados, nos veamos como parte de esa maquinaria de guerra total, ¿no? Siguiendo con esta idea y con lo que estabas contando de que la guerra ha sido el catalizador del fascismo. La guerra no termina en Ucrania, pero tampoco empieza, ¿no? Digamos que hay un régimen de guerra que está arrancando desde, como mínimo podríamos decir, desde el 11 de septiembre de 2001, con toda la dinámica de guerra contra el terrorismo, y cómo esto ha ido contagiando territorios, y cómo esto, la guerra en Ucrania de alguna manera lo que hace es acabar de traer eso que Occidente ha estado llevando a Oriente Medio y a otras partes del mundo al propio territorio europeo, con lo que tiene de consecuencias para nosotros y nosotras, las europeas, quiero decir. Alguien de Irak puede ver esto como de, bueno, pues es más de lo mismo, pero para nosotros es un cambio cualitativo porque trae a nuestro territorio y a nuestra vida y realidad lo que ya se venía produciendo en general. Como esto lo que trae es esa cristalización de nuevas extremas derechas, que es algo, digamos, el régimen de guerra arranca desde hace ya al menos 20 años, viene arrastrando toda una serie de nuevos discursos y de nuevas prácticas que van a la par con el aumento de la alt-right, de la nueva extrema derecha, ¿no? Cómo esto ha ido creciendo en Europa y en Estados Unidos a través de nuevos discursos, digamos. Pero cómo es ahora cuando tiene la oportunidad de cristalizar no solo a nivel discursivo, sino con la experiencia de los excombatientes, que como tú mismo comentabas, es una cuestión fundamental a la hora de explicar el nacimiento del Tercer Reich, de la España de Franco, todos los excombatientes de las guerras coloniales, de las guerras de África, como uno de los corpus principales de formación del fascismo español en los años 30, y cómo esos mismos, los excombatientes alemanes en la Primera Guerra Mundial, que vinculados a la extrema derecha van a conformar los grupos de choque del Free Corps, que son los que aplastan las revoluciones, los intentos revolucionarios alemanes de 1918 y 1919, cómo esos Free Corps van a ser el caldo de cultivo del que van a provenir las SA y las bases del NSDAP. Y como en Italia igualmente son los excombatientes de la Primera Guerra Mundial los que van a conformar ¿cómo se llama? Squadri di Combattimento. Fasci di Combattimento, que son las fuerzas de choque del Partido Fascista Italiano. Y eso que ocurrió en los años 20 en Europa es lo que ahora vemos como toda la nueva extrema derecha europea
tiene la oportunidad de cristalizar en esta nueva experiencia de excombatiente. Frente a esto, planteamos esa idea de la paz constituyente, o sea, cómo no desde la guerra se puede hacer frente a esta cristalización del fascismo. Es decir, no se trata de ganarles la guerra, porque la guerra en sí mismo es el elemento que les permite reproducirse y producirse. Entonces, ¿cómo es la propuesta de la paz constituyente? Digamos, tanto teóricamente, ¿qué nos referimos cuando hablamos de paz constituyente? Como en la práctica, y eso, desde la realidad de la izquierda española y segoviana, ¿cómo lo hacen? Buena pregunta. Voy a decir a Segovia cómo tenéis que hacer las cosas. Básicamente la cuestión es que, volviendo a la intervención anterior, el solo hecho de que haya guerra a partir de las experiencias del siglo XX y de sabiendo que de esas guerras nacen nuevas cristalizaciones fascistas nos debería llevar a decir no a la guerra, ¿no? Ahora bien, el problema, y ahí es el cuadro complejo al que intento contribuir para que podamos solucionarlo políticamente, salir de este impasse, es que el pacifismo no es suficiente. Y ese es el problema, es decir, que no solo no es suficiente porque vemos que no hay gente en la calle, salvo en Italia, ojo, porque en Italia a partir de primeros de noviembre se ha creado un nuevo movimiento sindical, pacifista y feminista que, ciertamente, porque ha habido un cambio de gobierno con un partido formalmente fascista y muy partidario de la guerra y también del neoliberalismo salvaje, porque ha retirado el ingreso, el equivalente al ingreso mínimo vital de allí, llamado Reddito di Cittadinanza, que básicamente estaba dando de comer a la gente del sur de Italia, que pues, es aún una zona más deprimida que cualquier zona deprimida del Estado español, ¿no? De las provincias o regiones más pobres del Estado español. Pero en el resto de lugares solo se ha puesto a la guerra, por ejemplo en Chequia, cosas muy, en fin, inquietantes, ¿no? Porque hay extremas derechas han salido a la calle también contra la guerra, pero a partir justamente de una posición pro-Putin, es decir, no realmente contra la guerra, sino a favor de un bando en la guerra, ¿no? Y una posición que rechace esta guerra a partir de su diagnóstico de que es una guerra imperialista contra las clases subalternas y contra la población que es carne de cañón, no es suficiente. ¿Por qué? Pues, bueno, por lo que venía apuntando Carri, porque esta guerra es una guerra para solucionar contradicciones insolubles en el sistema mundial y está completamente marcada por una crisis de legitimidad del capitalismo en la sociedad, pero de un capitalismo que no es el capitalismo en general. Recordemos que el movimiento antiglobalización, pues fundamentalmente lo que venía a decir es que esta globalización funciona como un nuevo colonialismo, como un nuevo imperialismo, que lo que significa es que corporaciones globales están destruyendo ecosistemas, generando convulsiones sociales en el sur global, ¿no? Fundamentalmente, apropiándose de la Amazonia, imponiendo dictaduras para facilitar el acceso a materias primas, etc. Y ese movimiento pues, fue derrotado fundamentalmente, ¿por qué? Lo ha citado Carri, por el 11S y la respuesta al 11S, por la llamada guerra global contra el terrorismo, ¿no? Yo no sé si tú estuviste, Carri, pero 3 meses antes habíamos estado en Génova contra el G8. Por cierto, ahí estaba Putin, ¿eh? Fuimos en la foto con todos los líderes mundiales, cuando ya él había masacrado en Chechenia, era nuestro compañero y nuestro colega, porque coincidíamos en esos intereses de esta gente que se está sublevando es nuestro enemigo y el llamado terrorismo islámico es también nuestro enemigo común, ¿no? Pues bien, allí
el crescendo de la protesta, que de Praga, de Seattle a Praga, a Génova, pues realmente estaba asediando esas cumbres y demostrando, poniendo los cuerpos, que no eran democráticos, sino que era un poder dictatorial, pues lo resolvieron asesinando a Carlo Giuliani, ¿no? Porque no fue un accidente, fue un asesinato premeditado, claramente. Y el clima que se creó era, se va a acabar esto, ¿no? Y eso puso en crisis el sistema de las contracumbres, porque ya la militarización con la excusa del terrorismo impidió la vida democrática normal de la protesta, etc., ¿no? Como decía Carrie, hemos vivido ajenos a esa dinámica, pero esa dinámica ha producido una devastación completa de Oriente Medio, que ha producido el ISIS, pero al mismo tiempo que ha destruido las condiciones mínimas de la democracia. Ha reforzado pues, sistemas criminales como el que vige en Israel o como el del propio Erdogan. El propio Erdogan, que ahora, como es un aliado en la guerra y es fundamental, pues puede hacer lo que quiera con los kurdos y bombardear a su antojo a la gente más inerme de una zona desértica que solo dispone prácticamente de fusiles y algunos morteros, y es un placer, es como un videojuego para Erdogan masacrar a los kurdos con plena impunidad, ¿no? El sistema capitalista ha sido incapaz desde la crisis de los años 70-80 de vincular democracia social, es decir, crecimiento del bienestar, reducción de la carga de trabajo, ¿no? de trabajar menos y vivir más, incluso en los países occidentales, pero el equilibrio en los países occidentales se ha hecho posible a través de la financiarización del capitalismo y por lo tanto la circulación de capitales que han funcionado fundamentalmente a través de lo que David Harvey pues llama acumulación por desposesión, es decir, o Naomi Klein, la terapia del shock. Hemos visto el ejemplo clarísimo y que nos toca muy de cerca del espacio postsoviético, pero antes, recordemos, de Yugoslavia. Se dice poco, pero Yugoslavia vivió un resurgimiento de esos fascismos que cristalizaron durante la Segunda Guerra Mundial, los Ustaša, los Chetniks, etc., y que los partisanos de Tito derrotaron y además generaron pues, una paz y un entendimiento plurinacional durante tanto tiempo, pero claro, después de la muerte de Tito, ¿qué pasa en Yugoslavia? Que está en bancarrota y que tenía un endeudamiento brutal. Es decir, que la lógica de la deuda tenemos que verla como algo que no puede entenderse solo a partir de la esfera económica, sino como un instrumento de dominio fundamental, que lo hemos vivido y lo vivimos en nuestras carnes, ¿no? No solo en la deuda privada hipotecaria, sino en la deuda que hace que las cuentas públicas pues, estén absolutamente al servicio del salvamento de bancos y de rentas de posición en la sociedad, ¿no? Ese es el régimen fundamental que para su sostenimiento y frente a otras alternativas en el sistema mundo, fundamentalmente China, que es un régimen completamente distinto. Todo lo horrible que podamos pensar, pero que se basa en un productivismo brutal, igualmente insostenible desde el punto de vista ecosistémico, pero que no es el neoliberalismo occidental que ha imperado desde los años 90, ¿no? El sistema occidental, tras la crisis sistémica del 2008, ha sido incapaz de generar nada nuevo. Os acordaréis que cuando pegó fuerte, hasta el sinvergüenza este que fue a la cárcel, el Díaz Ferrán, el de la COE y de viajes Marsans, dijo: tendremos que pensar en un paréntesis provisional del capitalismo. Cuando dicen eso, quieren decir, salvadme que estoy en las ruinas. Es decir, que para ellos el no capitalismo es que el Estado les saque las ascuas, ¿no? Y lo hemos visto otra vez después de la pandemia. La pandemia
que es inexplicable. Y ahí volvamos a China. Es decir, en China el número de muertes, y no voy a defender el modelo chino de gestión de la pandemia, pero el número de muertes es reducidísimo. ¿Por qué? Pues porque han paralizado la producción, con las consecuencias que eso ha tenido para la producción mundial, porque claro, los containers, todas las manufacturas, etcétera, etcétera, como principal motor de la economía mundial, de la producción más que de la finanza, que es China, pues ha tenido esas consecuencias, pero la gestionaron de otra manera. En la gestión neoliberal que ha habido en Occidente, pues tenemos más de 1 millón de muertos en Estados Unidos. Y eso parece, bueno, pues que las pandemias son así, ¿no? Pero claro, a partir de la revolución que supone la seguridad social en los países occidentales, porque después del fascismo el estado del bienestar ha de entenderse como un compromiso que dice, vamos a pactar con el movimiento obrero porque de lo contrario se van a hacer comunistas, básicamente, ¿no? Era la cosa, y por lo tanto la valorización de la vida física y psíquica, que forma parte de la definición constitucional de una democracia. Está en la Constitución española, obviamente se la pasan por el forro. Está en la Constitución italiana, está en todas las constituciones antifascistas. Pues vemos que era absolutamente papel mojado, ha sido papel mojado en la pandemia, ha sido una masacre porque había que mantener los beneficios, porque había que ir a trabajar, porque no se podía reforzar la sanidad, porque llegan aquí sus efluvios radioactivos, porque Isabel Díaz Ayuso decidió hacer un hospital absolutamente, que es un pelotazo, en vez de dedicar esos millones a reforzar y a contratar a los médicos que hubiera en cualquier sitio, con salarios decentes, etcétera, etcétera. Es un crimen contra la sociedad. Pero al mismo tiempo produjo una depresión económica tal, mucho mayor que la que había producido la crisis de 2008-2012, que hizo necesario otra vez el discurso de el neoliberalismo ha terminado, ¿no? Y por lo tanto tenemos que garantizar salarios dignos, tenemos que reforzar la sanidad, la educación, tenemos que hacer la transición ecológica al máximo, porque si no habrá eventos climáticos extremos, etcétera, etcétera. Y eso es pues el Next Generation, que es de lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Y el gobierno progresista pues está viviendo el Next Generation, porque a ver cómo se entiende que haya habido las innegables mejoras sin una huelga general, ¿no? En este país, cuando ha sucedido eso, ¿no? Con la clase capitalista más criminal y de rapiña que tenemos, básicamente porque había una presión y sigue habiendo, pero ahora bajo el régimen de guerra, en aquel momento, para reconstruir un tejido social que de lo contrario se iba a ir a un lado o a otro, hacia los fascismos que en Francia están a punto de gobernar, que en Italia ya lo están haciendo, que en Alemania con AfD, etcétera, etcétera, y que en el centro de Europa, es decir, en los países de Visegrado, ya están en el poder. Son Orbán, son los Kaczynski, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una auténtica crisis de la Unión Europea y su desintegración, ¿no? Entonces, la cuestión era seria. Ahora bien, el problema es cómo haces eso sin reconocer a una contraparte. ¿Cómo haces eso como en el New Deal, ¿no? de Estados Unidos, sin decir hace falta un movimiento obrero que pelee de verdad, hace falta sindicalizar, hace falta que la gente pues proteste, ocupe, para que se acaben las centrales térmicas, para que se acelere la transición ecológica, para que haya una renta básica garantizada, porque trabajar es contrario no solo a la salud, trabajar en la mayoría de los trabajos y bajo las condiciones en las que se hace no solo es contrario a la salud, sino que está destruyendo el clima, y que hay riqueza, hay sobreproducción suficiente para repartir el trabajo y la riqueza y al mismo tiempo reducir el clima. Es decir, la lucha de clases como problema fundamental, absolutamente inaceptable para este capitalismo que se ha desvinculado completamente de la idea de que hay una dualidad fundamental en la sociedad entre capital y fuerza de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya es un capitalismo que
que en el caso occidental fundamentalmente no se basa en la producción, por así decirlo, se basa en la finanza, se basa en la extracción, se basa en la acumulación por desposesión, se basa en operaciones de captura financiera, ¿no? Y no tanto en el compromiso con quienes inventan, con quienes cooperan, con quienes piensan, con las nuevas fuerzas del trabajo, con quienes cuidan, con quienes limpian, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el puñetero problema, que la crisis del capitalismo tras la pandemia no puede abordar ese proceso cuando ya las élites políticas de ese extremo centro neoliberal son incapaces de afrontar ese proceso sin perder su propio estatuto, sin verse ante la posibilidad de revueltas y de situaciones como fue aquí el 15M. Y ahí es donde la guerra se presenta como una solución. ¿Por qué? Pues porque la guerra impone y legitima el régimen de guerra, es tratar la vida civil y los conflictos sociales y las protestas bajo una lógica de amigo-enemigo. Y lo estamos ya pues, viendo, ¿no? Es decir, cómo se está gestionando la cuestión de la frontera otra vez. Cuando los procesos migratorios se ven como una amenaza también bélica, cuando se dice que Putin está creando inestabilidad en el Sahel para generar masas migratorias que son una especie de arma humana y que por lo tanto es una especie de proyectil, ¿no? Humano que viene a desestabilizar Europa, etcétera, etcétera. La ley Mordaza contra las protestas climáticas, etcétera, etcétera. Y eso que aquí, insisto, estamos en el gobierno progresista. En el caso francés, el estado de emergencia lleva desde 2014 con breves interrupciones. Y ha servido pues, para convertir las periferias, las banlieues, en lugares militarizados, pero también para masacrar, que si lo hubiera hecho Putin, pues le habrían puesto sanciones, como lo hicieron a los chalecos amarillos. Es decir, una auténtica insurrección permanente, una revuelta permanente de la gente que trabaja básicamente pues, en la logística, que trabaja con vehículos y que por lo tanto por el precio de los combustibles está completamente arruinada, ¿no? Pero también a eso se sumaron pues todas las capas más desfavorecidas por el neoliberalismo. Pues bien, la masacre de la represión de Macron pues, es tremenda, tremenda. Cientos y cientos y cientos de personas sin un ojo, completamente machacadas, condenas, cárcel, etcétera, etcétera, a la clase obrera, básicamente, a una parte importante de la clase obrera, ¿no? Esa gestión con la guerra es un momento de cristalización de una huida hacia adelante por parte de las élites europeas. ¿Qué significa esto? Y voy terminando. Que tenemos que plantear esto como un problema de lucha de clases y que la paz, como siempre lo ha sido por otra parte, es una condición necesaria para que quienes justamente padecen este régimen de guerra y esta dinámica desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de las clases trabajadoras precarias, las personas endeudadas, las personas migrantes, etcétera, etcétera. Bajo estas condiciones no pueden avanzar las protestas, las conquistas, si no es bajo la condición de la paz. Y al mismo tiempo la paz solo se puede plantear como un basta ya, como el que se dio frente a la Primera Guerra Mundial. Es decir, como un momento de refundación de una izquierda política y social constituyente, ¿no? Y Carri pues hablaba del Estado español. Pues es obvio que ante la situación a la que vamos, ante los peligros, ante los chantajes que se nos hacen, ¿no? También por parte del Partido Socialista fundamentalmente, ¿no? De ojo con protestar, ojo con no armar demasiado barullo porque la alternativa es Vox, etcétera, etcétera. Eso paraliza cuando justamente vemos que aumenta el gasto militar, que la excepción ibérica pues, se acabará en 2023, que el coste de la vida será absolutamente terrible, que la crisis y la recesión provocada por la subida de tipos de interés pues, generará otra recesión,
que ya está al venir y que, por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Seguir en la guerra porque la culpa es de Putin, que es el discurso de la Unión? Estamos en una guerra de civilización por la transición ecológica, por la civilización grecolatina, por la democracia, o directamente decir basta esta farsa y constituyamos otro orden político y social a partir de la paz, ¿no? En el caso del Estado español, aunque esto tiene que ser una batalla como mínimo europea, para mí es la cuestión republicana. Es la cuestión digamos, de llevar a cabo lo que el 15M pues, no llevó a cabo, que es directamente acabar con una oligarquía corporativa y política que ha impedido la transformación social y la profundización democrática y la guerra y la paz, por así decirlo, ha impedido que la paz sea un principio constitucional absoluto desde la transición política, ¿no? Y yo creo que esa es la determinación más clara, ¿no? Una república que obviamente tendrá que ser plurinacional y tendrá que tener instrumentos de poder popular que eviten que el gobierno de la economía, que el gobierno de la política exterior, etcétera, pueda llevar a la guerra, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, que la paz es constituyente en ese sentido en toda Europa. Se trata, llamámoslo revolución. Tan revolución como aquellas que en Ucrania en 91, 2004, 2014 quisieron acabar con las élites y no pudieron. En cierto modo, nuestro 15M pues, está a mitad de camino entre ambas, porque está claro que el periodo constitucional se ha revelado como dice Pablo Iglesias, un lecho de Procusto, ¿no? Es decir, una forma en la que las pulsiones emancipadoras y las necesidades absolutas de poder popular para algo tan sencillo como acabar con la pobreza, acabar con el patriarcado, frenar al fascismo y, sobre todo, hoy generar una transición climática emancipadora, es decir, porque esa es una cuestión tan urgente como que el informe del panel internacional sobre el cambio climático dice que el no censurado lo dice explícitamente, el censurado lo dice con retórica, dice el capitalismo tiene que terminar. Es decir, el capitalismo entendido como exigencia de crecimiento y acumulación siempre ampliada, y por lo tanto uso mayor de recursos y calentamiento, incluso bajo la idea de un capitalismo verde, provocará que no se consiga evitar el aumento de las temperaturas medias del planeta de 1,5 grados. A partir de ahí, y recordemos que el panel internacional pues, es el mayor proceso de cooperación científica que la humanidad ha producido hasta ahora, es decir, más de 20 y tantos mil científicos trabajando durante años, mucho más que yo que sé, pues lo que puede haber en el CERN de Suiza sobre la física de partículas y altas energías, y además de una ciencia nueva como el clima. Lo dicen y lo repiten, lo llevan repitiendo desde Kioto, pero ahora ya lo dicen, o sea, esto ya es sí o no. Y si se supera ese umbral, los eventos climáticos extremos además, en un contexto de guerra, producirán migraciones masivas, dictaduras, es decir, no solo cuestiones medioambientales, sino justamente situaciones en las que el autoritarismo, la fuerza de los poderosos, tendrá ocasiones de sobra de imponer regímenes de dictadura, ¿no? Y por eso la reapropiación del poder bajo esa dimensión constituyente es fundamental. El problema es qué tenemos que hacer o cómo lo vamos a hacer para, por así decirlo, sacudir las conciencias y sacudir la situación de clarísima pasividad, ¿no? Pasividad rota, porque la rota de vez en cuando, porque la manifestación del otro día de Madrid, de la sanidad, es algo que dice que queremos vivir, básicamente, no queremos morir. Y como alimañas, ¿no? Como el desprecio de la vida humana que tras la pandemia y después se está generando encima con una retórica
de la escasez, de que no hay recursos, etcétera, cuando incluso en el caso de la Comunidad de Madrid son millones y millones sin emplear, porque es un programa de destrucción de aquellas conquistas, pero el problema es del arte de la política realmente, ¿no? Tenemos que inventar la izquierda también como un pensamiento estratégico, como una capacidad de cooperar entre diferentes, como redefinir qué es un partido y para qué sirve, ¿no? Con respecto a sus objetivos de destitución y de constitución. Todo aquello que el gran momento de creación política del 15M produjo y que luego ha tenido pues, sus resultados, ¿no? Con Podemos, municipalismos, etcétera, pero que son evidentemente insuficientes, si no, no estaríamos así. Pues hay que volverlo a poner y a echar, por así decirlo, al caldero y a ponerlo en juego con nuestras mejores fuerzas, porque en fin, no quiero ser aquí el Cassandra, no quiero hacer el catastrofista, pero francamente pienso que estamos en un punto de inflexión al menos de la historia europea, comparable al de 1914. La guerra no va a terminar. Vemos que incluso ahora que se acerca el invierno en Ucrania, que han destruido la infraestructura con los misiles rusos, que va a ser una catástrofe, la lógica es de victoria o muerte. ¿Por qué? Porque ambos pierden si hay paz. Porque el resultado es que no, esta guerra no se puede resolver, salvo a través de la paz y la emancipación. Y que la lógica de la guerra y de la conquista solo lleva a más guerra, ¿no? Y eso inevitablemente en el centro de Europa llevará a una extensión de los conflictos y a una proliferación de autoritarismo, ¿no? Eso es lo que vamos a vivir y vamos a dejar, si sigue habiendo vida en el planeta Tierra, a hijos y nietos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que las ocasiones se van a presentar, pero sin audacia y sin plantear los problemas, sin discutirlos horizontalmente como problemas absolutamente urgentes y nuevos, no avanzaremos, porque por desgracia las fuerzas de la reacción tienen en esta situación una especie de medio preferido: la violencia, la simplificación, el autoritarismo, el quien tiene más cojones, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el pacifismo es fundamental. Yo creo que ahora mismo cualquier gobierno, y este gobierno también, para mí es una condición. Un gobierno que está en la dinámica de guerra es un gobierno que es ilegítimo, que tiene que ser disuelto, ¿no? Y vemos cómo ese problema mismo ha dividido la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? No hablar de la guerra, para que así no se dividan los gobiernos y dejar que su curso siga hasta que nos dé una hostia en la cara, o decir la verdad, o decir lo que viene, o plantear con inteligencia lo terrible de la situación y la urgencia de actuar. Bueno, yo me inclino con todos los riesgos hacia lo segundo. Pues no sé cuánto tiempo nos queda, pero si nos dejan, abro turno de palabra. Puedo ceder el micro a no sé, a quien quiera hacer alguna pregunta o intervención. Estamos grabando, así se oye. Bueno, pues muchas gracias por la fantástica exposición, por las ventanas que nos han abierto, que son nada positivas, pero realistas. Y nada, una reflexión muy rápida y luego una pregunta. Yo trabajo en el sitio más maravilloso, uno de los sitios más maravillosos del mundo, que es una biblioteca y además es pública, y es la de Segovia. Entonces, hay diariamente 9 periódicos y desde que empezó la guerra, todos los días nos dicen que Putin malo. Hasta el menor de derechas que es el país, también. Al día siguiente también nos dicen que Putin malo. Al día siguiente, al mes siguiente. Entonces, claro, es muy triste y muy lamentable y denota, pues bueno, cómo están los medios de comunicación, ¿no? Eso es una pequeña reflexión. Pero la pregunta es el por qué
tanto España, evidentemente, como Europa y lógicamente nuestro presidente Pedro Sánchez, que ha abierto el Museo del Prado, o sea, la cultura, a una cena de la OTAN, cómo se han arrastrado y se han reclinado a favor de Estados Unidos para que Estados Unidos decida, ¿no? Entonces, cuando pues eso, la independencia, entre comillas, y la cultura y el poder de Europa se ha disuelto, ¿no? Por un poquito barbarie de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esa es la pregunta y un poco la reflexión. ¿Por qué? Y además gratuitamente, claro. Si quieres, pasamos como varias personas que han alzado la mano, porque si respondemos uno a uno, no va a dar tiempo de cada uno. Dos cuestiones. Una, sí que me ha llamado la atención la vinculación directa, ¿no?, que habéis planteado entre los excombatientes, al menos porque históricamente se había producido así, ¿no?, entre los excombatientes y el riesgo de que se puedan reagrupar, ¿no?, en torno a organizaciones protofascistas, militaristas, etcétera, etcétera, ¿no?, siguiendo un poco el ejemplo histórico. Mi pregunta es, ¿no?, en otros momentos, por ejemplo, también los excombatientes o veteranos en Estados Unidos, ¿no?, pues sí que han sido también, o una parte de ellos, no sé si mayoritaria o minoritaria, pero sí que han sido un referente de movimientos pacifistas, ¿no?, precisamente por el trauma arrastrado por el impacto de la guerra, ¿no? Y lo quería también conectar con algunas experiencias que hemos tenido, pues con militares, ¿no?, algunos en el ámbito de Podemos, con Julio Rodríguez, también con el teniente Segura, que decía, me acuerdo de una frase que decía, es que muchas veces los militares somos los primeros antimilitaristas, dice, pues precisamente, o deberíamos ser los primeros antimilitaristas porque somos los que sabemos de primera mano la barbarie de la guerra, ¿no?, y la sufrimos y somos... Entonces también mi pregunta es, ¿no?, la reflexión también de cómo poder conectar, ¿no?, con ese sentimiento que seguramente también exista entre los excombatientes, ¿no? Hay un riesgo de protofascismo, pero ver si también existe esta tecla, ¿no?, que se puede tocar y el cómo lo veis. Y luego también cómo se valora, ¿no?, porque sí que hemos hablado de esta parte del centro izquierda que se ha tirado a los brazos, ¿no?, del atlantismo más militarista, ¿no?, pero también de esa otra izquierda nostálgica, prosoviética, putinista, diría, ¿no?, que normaliza pues un poco pues todo lo que puedan hacer las tropas rusas o el régimen de Putin, ¿no?, homófobo, autoritario, pero que parece que juega también, ¿no?, con la complacencia de ciertos sectores, mucho más minoritarios, pero sí que quería saber un poco pues cómo lo valoras. Porque se hace en la foto también en el Guernica, que ya tiene bemoles. Bueno, pues porque es una situación de esa de todos se tienen agarrados a los demás por cierta parte, ¿no?, básicamente. El proceso de la crisis sistémica del capitalismo se resuelve generando un endeudamiento brutal. Y un endeudamiento que favorece la concentración brutal de la riqueza que durante la pandemia ha alcanzado la mayor polarización en la historia del capitalismo. Es decir, aquello que, en fin, que tanto se ha criticado a Marx, ¿no?, por sus previsiones de proletarización por un lado, concentración del capital. Podríamos corregir a quienes lo criticaban diciendo, Marx tenía razón siempre que no hay un desarrollo de la lucha de clases. Es la lucha de clases y sus alternativas la que en el capitalismo histórico ha producido pues eso, una clase media de origen obrero, etcétera, vinculada a instituciones del movimiento obrero. Cuando eso no es una variable, la rienda suelta del capitalismo genera eso. En el caso del Estado español, pues vemos que básicamente para Pedro Sánchez y para el PSOE, su compromiso atlántico pues
llega desde 1986. Y si el principal hegemón dice que hay que ir a la guerra, pues se va a la guerra. Y si además la Comisión Europea entra con von der Leyen o este señor Josep Borrell, que no hay quien lo conozca, cuando parecía el ala izquierda del PSOE, y ahora pues es un demente completo. Es que eso es decir, probablemente sea destituido, porque lo que está, no solo es lo del traje, es lo de la jungla, lo de, en fin, lo de todas las metáforas que salen de su cabeza colonial espantosa, ¿no? Pero sobre todo la presidenta von der Leyen ha expresado claramente que esto es una cruzada. Es decir, que la Unión Europea se juega su destino en esta guerra y que debe vencerla a toda costa. Hay una cita de un tuit que me dejó helado mientras estaba haciendo el libro, que figura, que es el tuit que dice, aunque lo ha repetido de otras maneras muchas veces, dice, los ucranianos están dispuestos a morir por el sueño europeo. Hagamos lo posible porque puedan cumplirlo. Es decir, una dinámica completamente en ruptura y en traición de los ideales formales del proyecto europeo, que recordemos era contra las guerras, que no haya más guerras en suelo europeo. La Unión Europea era inconcebible con la guerra. Era una supuesta alternativa anticomunista y antifascista. Hoy vemos que justamente en esa cruzada civilizatoria, pues la relación con Qatar es extraordinaria, con esa democracia tan boyante, ¿no? Acaba de salir el escándalo de corrupción. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, el Partido Socialista griego, le han pillado con 600.000 euros, vamos, de esto de Mortadelo y Filemón, con el maletín de un soborno. Y obviamente ahí eso se explica por eso, pues que cambias para combatir al autoritario hitleriano, te alías con criminales de guerra y con autoritarios como Erdogan o Meloni en este caso, que es totalmente aceptada, o las dictaduras petroleras, ¿no? Y en el caso del Estado español, pues yo voy digamos, al asunto fundamental. Es decir, que la economía española está en quiebra, si la analizas desde el punto de vista de los balances de deuda y activos, ¿no? O si lo consideras desde el punto de vista de quién puede financiar bajo esta situación financiera y sin una nacionalización de la banca, sin una nacionalización de las empresas del IBEX, la transición ecológica, ¿no? En la situación de dependencia energética que es la completa del Estado español. Vemos que hay ahí un complejo juego político y geopolítico por el cual, y esto es algo que mi querido amigo Enric Juliana pues insiste mucho, el business de que España se convierta en el principal conducto del gas argelino, etcétera, el MidCat, y que en esa medida pues haya un toma y daca. Entre otras cosas, que los fondos de Next Generation vayan permitiendo pues justamente el sostenimiento del mínimo estado del bienestar y de las mejoras del gobierno progresista, y que además financien las inversiones que salven al IBEX, porque si algo está claro es que sin una lucha sin cuartel, la transición ecológica lo que será es una nueva acumulación, enésima acumulación de capital financiero sin ningún tipo de vínculo por parte de los iberdrolas, del hidrógeno líquido, que vamos a ser la mayor potencia mundial, sin poner en cuestión ni una coma del modelo extractivo, turístico, devastador del ecosistema en el Estado español. Y ese es el equilibrio, ese es digamos, el chantaje perfectamente aceptado por el PSOE, que lleva a cumplir a rajatabla el compromiso de aumento del gasto militar, y a que el ejército español esté ya en Ucrania, esté asesorando, que se esté formando a militares aquí, a varias unidades del ejército ucraniano se están formando aquí, y que la colaboración sea plena.
es una apuesta y es un chantaje. Por lo tanto, claro, cuando se firmó el gobierno de coalición, no se decía, y si hay guerra, todos a una. Es decir, que es una cuestión que se ha impuesto, por así decirlo, a partir de una lógica de guerra, de una lógica de decisión militar, y que lleva una deriva toda la izquierda del gobierno de coalición, que en algún momento tendrá que ponerse en cuestión, ¿no? La cuestión de los veteranos es muy interesante lo que planteas, por ir a lo simple. Claro, aquellos veteranos volvieron a una sociedad que estaba contra la guerra, es decir, que estaba en pleno movimiento, lo que se llamó el movement, ¿no? De la contracultura, Panteras Negras, ¿no? Mohamed Ali, que decía, o sea, esos no me llaman negrata, no me llaman nigger, los vietnamitas, y aquí sí, o sea, que yo no voy a ir a combatir contra aquellos que me respetan. Es decir, ese tipo de rechazo generalizado o enorme de la guerra en Estados Unidos hizo que, bueno, pues que la subjetividad de aquellos reclutas, porque recordemos que en aquel momento no era un ejército voluntario, sino que te mandaban a la guerra, ¿no? Tuvieran un sentimiento antimilitarista, ¿no? En un periodo de hegemonía, el periodo de la revolución de las revoluciones o revueltas del 68, ¿no? Ese contexto subjetivo, cultural, narrativo es fundamental. Pero claro, nunca el excombatiente bajo esas condiciones dice puede haber una guerra emancipadora, puede haber una guerra, ¿no? Dice no a la guerra es el horror, ¿no? Y colabora con la sociedad o con los movimientos populares contra quienes, ¿no? Contra los señores de la guerra, ¿no? El problema es que justamente también lo tuvimos en los años 80. Recordemos que uno de los fundadores, que era el compañero de Petra Kelly de los Verdes alemanes, era Gerd Bastian, que había sido un general de la OTAN y que justamente había visto, pues, bueno, que por una lógica automática de bloques, los euromisiles llevaron a una Segunda Guerra Fría en 1983-86, que bueno, por un lado destruyó la Unión Soviética, porque en fin, la perestroika era inevitable, porque si se seguía así no había que comer ya por el gasto mundial. Esa fue la principal derrota, la Guerra Fría, pero además recordemos aquel episodio que pudo desencadenar la guerra nuclear en 1983, que fue un fallo en el simulador soviético, y el tipo que estaba ahí, que además tenía autorización para iniciar la respuesta, dijo, no, esto no puede ser, tantos misiles a la vez, y gracias a esa casualidad no se provocó un holocausto nuclear, ¿no? Depende de eso, depende de cuál es la fuerza de los movimientos y su hegemonía discursiva, cultural, cuál es el clima de la subjetividad. Por desgracia, tras las guerras de los Balcanes que han generado, pues, el hecho de esas milicias que siguen en los partidos políticos, en las asociaciones deportivas, tanto en Croacia como en Serbia, en Macedonia, en Kosovo, y han sido apoyadas por la OTAN. Recordemos que la socialdemocracia y los verdes no es la primera vez que se montan en el carro de la guerra, sino que en el conflicto de Kosovo supuso esa transformación, ¿no? De lo que había sido un movimiento que venía del pacifismo de los 80 en un partido de la guerra humanitaria, ¿no? De la guerra por los derechos humanos, bombardeando con aviones de la OTAN, ¿no? Eso no ha tenido ningún contraveneno, salvo, diría, pues la reflexión sobre la guerra del movimiento comunalista en Kurdistán, ¿no? La reflexión sobre el militarismo del PKK que hace Öcalan, etc. Y sin duda los zapatistas, ¿no? Es un ejército que no hace la guerra, un ejército que rechaza la guerra, que la evade, que aparece y desaparece, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora bien, tanto en el 1918 como hoy,
esos contravenenos no existen, sino que hay ese vínculo entre nacionalismo, militarismo, antisemitismo, anticomunismo, y por lo tanto la guerra es una especie de medio ecológico perfecto para que crezcan esas dinámicas, ¿no? ¿Cómo trabajar con los militares que rechazan eso? Pues directamente formando comités y consejos y actos públicos y sociedades y organizaciones en las que esos militares den el paso y digan que queremos evitar la guerra, que nuestro ideal militar, digamos, de defensa de un territorio frente, por ejemplo, a los fascistas, ¿no?, que puedan invadirlo, no tiene nada que ver con lo que es esta guerra, ¿no? Que obviamente no es una guerra contra el fascismo, es una guerra entre imperialismos. Es sacar ese debate. El ejército español, pues salvo el teniente Segura o los viejos que has mencionado, pues tenemos también frikis como el teniente Baños o el capitán Baños, que es un putinista descarado, con argumentos geopolíticos, ¿no? Y que dice que la OTAN, etcétera, etcétera. Esa narración de que la OTAN tiene la culpa de todo. ¿No? Es una guerra entre dos, es una guerra interimperialista, y por lo tanto esos militares antimilitaristas pues deberían salir del armario cuanto antes y formar parte del movimiento pacifista. Ya sucedió durante la OTAN. Alberto Piris, ¿no?, el Centro de Investigaciones contra la Paz, eran militares que se habían formado en el franquismo y que estaban en contra de la OTAN también. Y tendría que volver a suceder. Y sobre ese centro izquierda y lo hablo en el libro, ese stalinismo zombie, porque es así, quiero decir, la gente que cree que Putin pues tiene algo que ver con el socialismo, el comunismo, y que está, ¿no?, y que queda ahí algo, etcétera. Hombre, si lo ves a primera vista, ves que el Partido Comunista de la Federación Rusa está a tope con la guerra. Ahora bien, mira a ver qué dice, qué hace y en qué consiste ese Partido Comunista. Que el comunista también es comunista Kim Jong-un, ¿no? Quiere decir que vemos que el problema de esa revolución de octubre es que la guerra y el militarismo y la burocracia y la derrota de la emancipación produjo esos monstruos que en nombre del socialismo y el comunismo estaban llevando a cabo otra forma de capitalismo, ¿no? Entonces, una izquierda que no se ha recuperado todavía, es decir, ya 30 años después del derrumbe de la URSS, y que ve un poco, ¿no?, un zombie o alucinados que ven el comunismo, que ven el socialismo en cualquier dictador o en cualquier autoritario que se opone a tu enemigo. Es decir, que en vez de pensar en una lógica de internacionalismo, de fraternidad, de relaciones reales entre movimientos obreros y populares, piensa en líderes como el gran padrecito Stalin, que ganó la Gran Guerra Patriótica. Entonces, pues allí donde aparecen y son el enemigo de mi enemigo, pues entonces es mi amigo, ¿no? Pero luego hay otro elemento más inquietante, que es lo que podemos llamar el rojipardismo, es decir, el fascismo de izquierda. Es decir, la reflexión que parte de que el marxismo, y ahí hay una conexión con Putin que es directa, porque recordemos que Putin critica de todo esto de Ucrania a los bolcheviques, o sea, responsabiliza a los bolcheviques. ¿Por qué? Porque los bolcheviques reconocieron la entidad ucraniana, facilitaron que se constituyera como Estado, y en vez de subordinarla a Rusia, la República Socialista Rusa, le dieron ahí todo tipo de facilidades para que el nacionalismo se desarrollara, ¿no? Es decir, que fueron internacionalistas y no nacionalistas, ¿no? Y hay una parte de esa deriva de la izquierda llamada antiimperialista que pasa, ¿no?, a personajes como Fusaro, ¿no? No quiero dar nombres aquí de personajes del Estado español, pues porque son conocidos y tal, y bueno. Pero que también los hay, ¿no?, que reflexionan que el marxismo era demasiado apátrida, el marxismo era demasiado internacionalista, la clase solo se entiende si es nacional,
Es decir, superponen clase, raza y nación. Y por ejemplo, pues uno que se llama a sí mismo rojipardo, y por eso lo voy a citar, Jorge Bestringe, pues dice que la clase obrera solo puede ser nacional. Y que por eso pues Marine Le Pen pues es mucho más de izquierdas que Mélenchon, incluso, que tiene dudas sobre todo eso y que ha dado un giro ¿no? de reconocimiento de que Francia es completamente multinacional y multicultural e incluso multilingüística, ¿no? Con NUPES, ¿no? Es decir, una especie de cosas que ya sucedieron también y una repetición de cosas que ya sucedieron en los años 20 con el nacional-bolchevismo, ¿no? Es decir, elementos que desde la extrema derecha o desde el comunismo reflexionaban que, hostia, es que lo del nacionalismo funciona, ¿no? Es que lo del internacionalismo, es que acabar con la tradición de las patrias es jodido. ¿Por qué no la asumimos y le vinculamos un socialismo solo para los nacionales, solo para los blancos, solo para los eslavos, solo para los germanos? Hostia, pues esto funciona. Esa tentación, que además siempre fue fracasada, pues pensemos en los Strasser, en los nazis, o parte de las SA, ¿no? Que querían la revolución nacional, o los 4 chalados falangistas, ¿no? Como Ledesma Ramos aquí, que nunca contaron nada, ¿no? Mucho menos que José Antonio, pero que son un elemento de radioactivo, podemos llamarlo, quiero decir, porque lo que hacen es justamente generar una división de lo que hoy es la clase obrera, ¿no? Que es una multitud, que no podemos definir hoy la clase obrera bajo ninguna homogeneidad, ni de género, ni de raza, porque está racializada, por así decirlo, ni de nación, ni siquiera de generación, ¿no? Y por lo tanto, esa es la base sobre la que tenemos que partir. Estos pretenden resolver esa complejidad pues comprando las narrativas nacionalistas y segregacionistas, ¿no? Diciendo que el socialismo tiene que ser nacional. Invirtamos las palabras, entonces tenemos ahí y que por lo tanto, pues eso, ¿qué significa? Pues significa que, bueno, pues que es gente que piensa que, oye, ¿y si Vox tuviera un programa mucho más social? Pues oye, no está mal lo que dicen, ¿no? Que es algo que son reflexiones que en Francia, por ejemplo, respecto al Frente Nacional se han dado. Si no fueran tan duros con la inmigración, igual podríamos tener una alianza, ¿no? Entre izquierda para derrotar al globalismo, ¿no? Al neoliberalismo, que es el discurso de Putin, ¿no? El globalismo como una nueva fórmula de la conspiración judeo-masónica, de los que no tienen patria, de los que son errantes, ¿no? Como los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que provocan corrientes migratorias que destruyen la cultura, la nación, todo ese horror ante el que deberíamos estar vacunados en un sitio donde el franquismo justamente ha sido el discurso dominante y en un estado donde sabemos que no puede ser por narices homogéneo, porque no fueron capaces las élites de hacerlo, como en Francia sí que a golpe de bayoneta y de escuela pública y de represión, pues más o menos homogenizaron, salvo esos vascos que hay por ahí, o esos, ¿no? Provenzales, o esos catalanes de Perpiñán, mientras que aquí ni siquiera la guerra civil española, perdón, la victoria franquista, la victoria fascista consiguió eso, y que por lo tanto es multilingüística y multinacional. Ahora, pero queda un recurso, la supremacía blanca, por supuesto, ¿no? Que es un elemento no declarado de la estrategia de guerra, ¿no? De la vieja Europa, demográficamente inviable. Pensemos en países como Italia, que digamos, una tasa de envejecimiento brutal, y otros, España, etcétera, y que sin la inmigración y por lo tanto sin la hibridación total de las poblaciones son insostenibles, ¿no? Entonces ese discurso se cifra en generar un neocolonialismo, ¿no? Y hay una parte de esa izquierda que ve en Putin justamente pues, una alternativa al neoliberalismo para contrarrestar esa pérdida de la supremacía blanca. Yo creo que lo voy a dejar porque se nos hace tarde.